iglesia de un clima muy caliente, mucho. Y nos fuimos a trabajar con los hermanos. Entonces estábamos tumbando monte para hacer un cultivo de maíz. Y en eso, no sé por aquí cómo le llaman, pero por allá eran los abejones. Sí, unas abejas, pero más grande que las abejas. Son muy ponzoñosos. Un calor 42 grados de temperatura. Tumbando una montaña para cultivar maíz para protecto de la iglesia. Y yo estaba que me desesperaba por la pelucita que bota los árboles. Cuando me vienen y me pican un poco de abejones, y salgo yo corriendo por un monte allá y me senté debajo de una palma, aburrido. Usted no se imagina lo aburrido que estaba. Y yo me sentí como reprendido por el Señor, que me dijo: ¿quién te manda ir a tumbar monte para sembrar? Yo lo mandé, fui a predicar. Y los hermanos para gritaban: pastor, ¿dónde está? Y yo calladito, pero aburrido que estaba, yo me quería desertar. Y entonces me acosté debajo de la palma desesperado cuando vi que pasaba un avión dejando una estela así como de humo atrás. Entonces yo me levé. Qué tan bueno ir en ese avión. ¿Quién irá en ese avión? ¿Cómo será ese avión? Yo le he montado bien limpiecitos, bien presentados, y yo aquí tumbando, pastor, no puede ser. Y como que lo aterricé y dejé pues como de soñar tanto, y váyase a tomar otra vez y sobres el aplicador de luz. Pasaron los años y Dios me fue llevando, me trajo, me llevó. En el año 2010, ya siendo secretario nacional de los jóvenes, fui delegado de la directiva nacional para venir a Guatemala a un campamento centroamericano de jóvenes. Y todo venía y emocionado porque iba a montar en avión ya pues para salir del país. Había montado entre Colombia ya, pero no me ha pasado nada. Pero cuando ya salía de Colombia, yo hasta que no me monté en ese avión, para mí era muy importante, para mí era pues algo especial salir de mi país. Bueno, nos fuimos al avión y pues no tenía experiencia, yo no me chequeé, donde me montaron, yo solamente le pedí a la señorita que me atendió: déjenme la ventanita, yo quiero pues irme pues viendo por la ventanita. Y bueno, me subí a ese avión y me tocó lejos de mis compañeras, éramos 3, y cuando estábamos despegamos de Bogotá rumbo a San José de Costa Rica y de ahí para Guatemala, pero apenas nos elevamos y cogimos la altura que se debe de tomar en ese vuelo, yo cerré mis ojos y Dios me habló al oído. Y entonces yo comencé a hablar ahí calladito, me tocó lejos de mis compañeros, y el Señor comenzó a decirme al oído: Reinel, ¿te acuerdas el día de la palma? ¿Te acuerdas del día que te picaban los abejones? Yo estaba debajo de la palma contigo. Y yo escuché cuando usted dijo: qué tan bueno montar en ese avión. Ese día separé este puesto para usted. Disfrute del vuelo. Les cuento eso, hermanos, porque en Dios vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Y ahora que aquí hay un remanente precioso que se ha comprometido con esta preciosa causa, predicar el Evangelio, Dios está esperando de los jóvenes la capacidad, la fuerza, el intelecto, todo lo que tienen, porque aquí hay un precioso país que necesita que alguien predique la palabra del Señor Jesucristo. Hay una porción de la palabra vamos a leer en Corintios, en la primera carta de Corintios, vamos a dividir la conferencia en dos secciones. Ahora vamos a trabajar media horita, 25 minuticos, una inducción, luego vamos a continuar con otra partecita. Dice la Escritura de la siguiente manera, 2:12 de la primera a los Corintios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ayúdenme a leer. Para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Siempre tengan la verdad. Yo estaba diciendo ayer que Dios nos da razones. Si queremos conquistar promesas, debemos conocer a Dios. Y también debemos de conocer el propósito de la operación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios va llevando al hombre, lo va capacitando en la medida del tiempo. Yo a veces he compartido que el proceso en Dios se pudiera hablar como de esa etapa de los niños, cuando es pequeño a uno le dan de comer, ¿cierto? A uno, sus padres le dan de comer, pero luego viene otra etapa que es cuando uno come solo. Cuando un niño comienza a comer solito, se merona todo, pero come solo. Pero luego llega una etapa donde usted puede dar de comer a otros. El proceso en Dios es así. Y bueno, la forma en que Dios me ha inspirado en mi ministerio, siempre he intentado explicar lo que la Biblia enseña para que nuestro argumento esté fortalecido en Dios. Le decía a alguien que a mí nunca me ha gustado que me digan ni sí porque sí, ni no porque no, porque todo sí o todo no tiene un contexto. Y me gusta que me expliquen las cosas, y a mí me gusta explicarlas en la iglesia las cosas, porque a veces es importante que nosotros conozcamos todo el propósito. Cuando hablamos de la palabra propósito, estamos hablando de la idea o intención original con lo que se creó algo. Para entender un poco acerca de lo que es un propósito o el propósito, tenemos que ver la intención original con la que se creó algo. Yo pregunto, vamos a poner este ejemplo, este reloj. ¿Cuál fue la intención original del que inventó el reloj? ¿Que fuera de lujo o que presentara o prestara un servicio para medir el tiempo? Así que aunque el reloj puede presentar o dar lujo o elegancia, la intención original de este reloj más que la presentación, ¿cuál es? Medir el tiempo, para que la persona o el individuo, esa es la intención o idea original del que inventó el reloj. Qué bueno cuando estamos hablando de jóvenes, en el trabajo que realizamos en Colombia, nos encontramos con mucha juventud, como les comento ahora, pero nos encontramos que los jóvenes tenían un conocimiento muy poco acerca de la doctrina, que los jóvenes no tenían tanto sentido de pertenencia, que no tenían compromiso por la causa. Elevamos un programa que se llama Evangelismo Estudiantil y nos dimos cuenta que a muchos jóvenes les da pena de ser cristianos en los colegios y la universidad. Que uno fuera por la calle y dijera: oye, Dios te bendiga, fulano de tal, ¿cierto? Se les daba pena. O íbamos a los salones de una conferencia y hermanitos de la iglesia, jovencitos, les daba pena y no sabían los demás compañeros que eran evangélicos. Entonces les daba vergüenza. Entonces comenzamos a estimularlos para decir que ser cristiano no es sinónimo de vergüenza. Ser cristiano no es motivo para que usted ande con la cabeza agachada como si le estuviera robando algo a alguien. Dijimos, ser cristianos es sinónimo de caminar con la frente en alto, porque si algo tiene honra y si algo tiene nombre, es ser cristiano. Y nos dimos cuenta que a muchos jóvenes les faltaba comprender un poco más la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando hay conocimiento y hay revelación, entonces nosotros tenemos razones para decir a la gente por qué actuamos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Y quiero decir, el evangelio no es el evangelio de las prohibiciones, ni es el evangelio de las imposiciones. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, que los que del mundo entero seguimos a Cristo, lo seguimos por amor, lo vivimos por amor, lo predicamos por amor, lo tenemos
capacidad de entrega, capacidad de renuncia, capacidad de aceptación. Tenemos disciplina, pero por amor. ¿Qué nos ha movido durante tantos años a permanecer en el Evangelio? El amor que le profesamos a Cristo el Señor. Y usted va a ver a través de la Escritura que la gente que siguió al Señor desarrolló una pasión profunda por Cristo. Desarrolló una intención de amor tan grande que muchos de ellos fueron encarados con la misma muerte. Pero el amor hacia Dios sobrepasaba la adversidad que el mundo le ofrecía, y eso lo llevó para que hoy tengamos una nube de testigos alrededor nuestro que testifica que sí se puede ser cristiano, y cristiano fiel, auténtico, verdadero, embajador de Cristo aquí en la tierra, y como acaban de poner el nombre, vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo comienza a operar esto? Vamos a leer en la carta a los Colosenses, y qué bueno que nosotros vayamos alcanzando un nivel de comprensión. La doctrina, jóvenes, por favor, abrácenla. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 dice la Biblia: porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ayúdame a leer, y vosotros estáis, o estarán, o estuvieron en un verbo presente. Y vosotros estáis, como dice, completos en Cristo. Y quisiera transmitirle eso, jóvenes, que usted se sienta completo en Cristo. Cuando usted se siente completo, se siente satisfecho. Usted mira que toma un buen alimento y llega un momento que usted queda satisfecho y ya no tiene necesidad de irse a la cocina a seguir buscando más, porque lo que acaba de comer lo dejó satisfecho. En Cristo nosotros estamos completos. Pero aquí dice el texto: ¿completos en quién? En Él. Primera escena. Segunda escena, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ese pedacito se lo voy a explicar en otra lección, cuando hablemos acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo. Amén, para entender ese pedacito. La primera es: vosotros estáis completos en Cristo. ¿Cómo que esa expresión, estáis completos en Cristo? El jueves compartía con los hermanos en la central y les decía cómo el Señor operó en nosotros el milagro de la vida. Y cuando no teníamos acceso a Dios, el capítulo 1, versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses, una página anterior, dice la Escritura: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. ¿Qué nos hizo Dios? Para que estemos completos. Entonces Dios nos hizo aptos, nos habilitó, nos dio la capacidad de nuevamente ser receptores de la gloria de Dios. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el texto: el cual nos ha librado de la potestad, hermanos jóvenes, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y para uno sentirse completo, debe conocer toda la operación que Dios hizo a favor nuestro, para que usted se siente identificado con la obra de Cristo. ¿Y cómo nos sentimos identificados con la obra de Cristo? Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2: Él nos dio vida a nosotros o a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe ¿de qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ahí habla de una potestad que gobierna. Pero el verso anterior estaba diciendo que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a otro reino, con otro nivel de influencia. ¿Para qué? Para que nosotros nos sintamos completos, para que nosotros podamos sentir que somos útiles en la mano de Dios. ¿Y cómo fue que Dios nos hizo aptos y cómo fue que llegamos a tener una altura, una dignidad, para que me entiendan mejor, de poder ser nosotros tenedores de la unción del Espíritu de Dios que nos habilita para ser testigos del poder de Dios aquí en la tierra? Anoche les decía que me levantaran la mano los que eran bautizados, y los que no son bautizados todavía van a poder entender un poco más la necesidad y la urgencia de hacerse bautizar. Creo que más tardecito tenemos unos bautismos y eso va a ser algo glorioso, hermanos amados. Vamos para ir entendiendo esto por cuestión del tiempo. Vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Aquí aparece ya un compromiso del primer nivel de lo que es el bautismo. Capítulo 3, versículo 27. 3:27 de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, repítalo conmigo. ¿Dónde están los que son bautizados en el nombre de Jesús? ¿Qué dice el texto para ustedes? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estarán. ¿Estuvieron? Estáis revestidos de Cristo, porque todos los bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, de Cristo, estamos ¿qué? Revestidos. Ese acto, que es un acto de fe, la iglesia se mueve en un acto de fe. El movimiento y la operación de Dios es para los que creen. Si alguno se acerca a Dios, debe creer que le hay y que Él galardona a los que le buscan, y sin fe es que imposible agradar a Dios. Así que yo tengo que creer en lo que Dios ha operado en mi vida. Yo tengo que entender que en Dios tengo un antes y un después. Si yo pregunto aquí un testimonio de alguien que quiera contar algo de Cristo, yo sé que muchos de los hermanos levantarían la mano y muchos vendríamos aquí y diríamos: hermanos, antes de Cristo mi vida se desenvolvía en estas circunstancias, y todos concluimos y decimos: hasta el día que Jesucristo me alcanzó con la predicación del Evangelio, porque después de esto mi vida entera cambió. Bendito el Señor. Ahora escuche esto: porque de Cristo estáis revestidos. Esto va más allá de lo que dice el texto. Tenemos que compararlo con otro pasaje. Vámonos para el capítulo 26 de Mateo, y ahora volveremos a este pasaje de Gálatas 3. Vamos para Mateo capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ellas, ¿qué? Todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre. ¿De qué? Leanlo despacio. ¿Esto es mi sangre de qué? ¿Mi sangre de qué? Del nuevo pacto, resáltenlo, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. Cuando estamos hablando entonces de cómo fue la manera que Dios nos hizo aptos, y en esa expresión debemos de sentirnos completos, aquí quiero yo decir que nos está hablando de una forma comparativa, como el Señor tomó en la última cena el pan y el vino y tipificó ahí su cuerpo y su sangre que iba a ser entregado por remisión de todos nuestros pecados. Y aquí entonces el Señor dice que estos emblemas llevaban a Cristo a hablar de un pacto nuevo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque estaba a punto de expirar el pacto de la ley, estaba a punto de terminar el pacto de la ley. La ley termina con la muerte de Cristo, pero con la resurrección de Cristo se inicia una etapa gloriosa como es la dispensación de la gracia de Cristo el Señor para todos aquellos que podamos creer. El Señor dice, está a punto de iniciar un pacto glorioso, y este pacto que tengo que establecer con los que creen. Y entonces, hablando de este pacto, de este sacrificio, me fui por allá al capítulo 8 del libro de los Salmos, que uno comienza a leer y comienza a decir el escritor: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y comienza a hablar de la magnitud de la grandeza del Eterno. Y comienza a decir el salmista: pero cuando yo veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Entonces me hice esta pregunta: ¿qué es el hombre? Porque a veces el hombre se olvida de lo que es el hombre, y a veces hablamos con mucha arrogancia, o nos sentimos muy grandes por lo que sabemos, o por lo que tenemos, o por los amigos, o por la belleza, o por la posición, por el estrato socioeconómico, y nos olvidamos de qué es el hombre. Pero también cuando me hice la pregunta ¿qué es el hombre?, también me hice otra pregunta: ¿quién es Dios? Y entonces es más fácil responder ¿quién es Dios? Y entonces, si ponemos a describir quién es Dios, ¿qué pudiéramos decir de Dios? Que Él es eterno, que es inmortal, que lo llena todo, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo tiene. ¿Qué más podemos decir de Dios? Todo lo que usted le quiera poner a Dios. Y decimos entonces ¿quién es Dios? Y tendremos que usar muchas palabras y muchas expresiones y muchos calificativos para describir a Dios. Pero si yo pregunto ¿quién es el hombre?, entonces ¿por qué no preguntamos quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Entonces hablemos del hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es mortal. El hombre es limitado. El hombre, dice la Biblia, corto de días y hastiado de sinsabores. La Biblia dice del hombre que es como un suspiro, o como neblina que pasa, o como la hierba del campo que en la mañana sale y está robusta y en la tarde florece, pero ya al momento dejó de serlo. Así que ¿de qué se jacta el ser humano? Pero cuando yo leía y pensaba quién es Dios y quién es el hombre, y leía aquí al Señor que decía: esto es mi sangre del nuevo pacto, me generé otra pregunta. Es Dios quien está estableciendo un pacto. Ustedes han escuchado que están hablando de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Entonces se habla de todos los países del Caribe, se habla de los del Pacífico, se habla de los del sur, de los del norte, bueno, las grandes potencias, y se habla de tratado de libre comercio. De un tratado de libre comercio es donde se intercambian bienes, enseres, cultura, deporte,
de un país a otro y donde se quitan restricciones para convalidar lo que aquí se estudia, para que acá tenga igual validez. Entonces es un convenio de dos o más partes donde se pone en principio un bien común. Pero cuando yo veo aquí al Señor hablando de un nuevo pacto, entonces yo me hice esta pregunta: bueno, si entre los países hay intereses en común, ¿qué tenía el hombre que Dios quisiera que él no tuviese? Para que Dios haya tomado la iniciativa de establecer un pacto con nosotros. Amén. Hágase esta pregunta, hermano, esta mañana: ¿qué tenía usted que Dios necesitaba de ti? Hágase esa pregunta. Tu inmortalidad, tú eres inmortal. Tu belleza es pasajera. Tu fuerza es solamente apariencia. Tus amigos te dejarán. Así que, ¿qué tenías tú que Dios quisiera ser un tratado contigo? Pero en ese tratado me hice esta pregunta: si le preguntamos a Dios qué tiene para ofrecer, la palabra es todo. Pero ¿qué tiene el hombre para ofrecerle a Dios? No que yo canto muy bueno, pero canta mejor que los serafines, que día y noche le dicen santo, santo, santo. Si yo tuviera hambre, dijo el Señor, pues no te lo diría a ti, porque míos son las aves de los cielos, los animales que hay en el mar, todo es mío. El oro y la plata es mía, dijo el Señor. Así que, ¿qué tenía Dios para pedirnos a nosotros que Él lo tuviera? Así que este tratado, ¿cómo fue? Que Dios quiso hacer un pacto con nosotros. ¿Qué tenía Dios o el hombre para hacer este pacto? Pero lo que aquí yo encuentro es que Dios quiso establecer un nuevo pacto. Y quiero decirle que este nuevo pacto no fue bilateral. No fue que nos pusimos de acuerdo, porque nosotros no buscábamos a Dios, nosotros no amábamos a Dios, nosotros no honrábamos a Dios. Al contrario, la Biblia dice que éramos enemigos de Cristo, enemigos de la voluntad del Señor. Pero este fue un tratado unilateral, donde la iniciativa la tomó el Señor de la gloria. ¿Qué vio en nosotros? Yo no sé, pero lo que yo sí sé es que Dios fue movido a misericordia, y en esa manifestación Él vino trayendo nada menos ni nada más que un presente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que a este tratado lo pudiéramos llamar un tratado unilateral, porque Dios fue el que te buscó, Dios fue el que te miró, Dios fue el que te llamó. Y algunos que sí fuimos bien tercos, pero con todo eso Dios nos amó, y esta mañana nos tiene sentados en lugares especiales con Cristo el Señor en las alturas. Demos gloria a Dios. Y el Señor dijo: voy a establecer con ustedes un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo va a estar enmarcado en nuevas promesas. Así como Israel le prometió una tierra prometida, a este pueblo Dios le ha prometido una patria celestial. Amén. Así como antiguamente el Señor escribió el pacto en tablas de piedra en el monte Sinaí, en este nuevo pacto dijo el Señor: yo voy a poner mi espíritu dentro de vosotros, y haréis que andéis en mis ordenanzas y mis estatutos. Por eso esta dispensación es la dispensación del Espíritu bendito del Señor. Así que vamos a dejar aquí lo del nuevo pacto, y ahora seguimos allí y nos volvemos a Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero esto será dentro de cuántos minuticos, hermano líder. Ya está listo un refrigerio. Bueno, me enseña si está listo el refrigerio que le van a dar. Ya está listo. Entonces, hermanos, vamos a tomar un refrigerio rapidito.
y nos volvemos muy atenticos para seguir en la lección. ¿Está bien? Bueno, hermano, entonces yo creo que ya están listos allí, entonces vamos a atender el refrigerio que me han dado las instrucciones de los hermanos conquistadores o hermanos jóvenes.